El Señor. Si usted tiene Biblia, puede abrir su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Hay una historia aquí en el capítulo 11 que, además de la purificación del templo, cuando el Señor los sacó a latigazo a todos los vendedores que estaban allí en el templo, sucedió un acontecimiento anterior a ello. El Señor se acercó a una higuera para comer higos y tomar de ella, y no encontró que había frutos en la higuera, y al no encontrar fruto, el Señor echó una palabra, una declaración, y quiero que preste atención a esto. No le echó querosén ni gasoil, ni le prendió fuego al árbol. Le dijo: nunca más nazca de ti fruto. Listo. Y se fue. Claro, los discípulos lo miraron y le habían dicho: este está medio loco porque le habla a los árboles. Pero no entendían lo que estaba pasando. Al otro día pasaron por el lugar y vieron que la higuera estaba seca desde las raíces. Claro, los discípulos se sorprendieron. Lo que para ellos era sorpresa, para Jesús no era sorpresa. Y dice el verso 20 en adelante, quiero cortarle el pasaje, 11:20. Y pasando por la mañana, o sea, el otro día, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y todo lo que había hecho el Señor el día anterior fue: nunca más nazca de ti fruto. Entonces Pedro, acordándose de lo que había dicho el Señor, le dijo: mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Y el Señor le contestó, versículo 22, respondiendo el Señor le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que le dijere este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Y yo quiero hablar en este momento por algunos minutos por lo que es la esencia y la sustancia de la fe y cómo actúa en nosotros y a través nuestro. Si nosotros leemos, por ejemplo, el libro de Hebreos capítulo 11, no saque la marquita de Marcos porque volvemos, pero quiero leer lo que dice Hebreos 11. Lo quiere anotar, anótelo, después usted lo lee. Dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que para que haya fe, no se tiene que ver. O de alguna manera la fe me hace ver lo que no se ve. Pero para poder ver lo que yo no veo, tengo que tener una sustancia. Esa sustancia me provoca certeza y me provoca seguridad que lo que yo no veo, eso voy a llegar a ver. Eso se llama fe. Fe no es me parece que sucederá, o tal vez si yo pido vendrá, no. Fe es la sustancia, la certeza de lo que yo no veo, lo voy a ver, con la convicción segura de que eso sucederá. Dice el verso 3: por eso que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ahora fíjese usted, aparece otra vez como apareció Jesús con Pedro y la higuera, la palabra. Fue constituido el universo por la palabra, de modo que lo que no se veía cuando se creó el universo, lo que se ve fue hecho
de lo que no se veía. La palabra de Dios llevaba en sí una sustancia de vida poderosa que cuando la palabra fue soltada, cada vez que usted lee el libro de Génesis, dice, y Dios dijo y fue hecho. Y Dios dijo y fue hecho. Y cada vez que fue creando las cosas, lo fue creando por su palabra, porque esa palabra de Dios llevaba en sí una sustancia de vida que al soltar esa palabra que iba envuelta con fe, de lo que no se veía, vino a ser lo que luego se vio. Hay otro pasaje, antes de analizar este, que está en el libro de Romanos, que hace poco estuvimos hablando cuando hablamos de la historia de Abraham. Si leemos en el libro de Romanos, capítulo 4, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el versículo 17, Romanos 4, 17. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien él creyó, el cual le da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué dice esto la Escritura? Porque cuando Dios lo llamó a Abraham, padre de mucha gente, fue cuando le dio el nombre a Abraham, que cambiara el nombre. Y el nombre Abraham que le cambió Dios significaba padre de multitudes, padre de mucha gente. Ahora, ¿qué pasó? Cuando le dio el nombre de Abraham el Señor, Abraham no tenía hijo. Y dice que era un hombre ya casi muerto porque tenía 100 años y su esposa era viejita y estéril. A eso que hayan casi muerto, Dios le cambia la palabra, el nombre. Al cambiarle el nombre, es un acto de fe. Lo llama con lo que iba a suceder, un padre de mucha gente, padre de multitudes, porque estaba declarando por esa palabra que llevaba fe, la sustancia que lo que no se veía se iba a ver. Por eso dice que el Dios, dice el verso 17, llama las cosas que no son como si fueran. Por eso le dijo a Abraham, tú eres padre de mucha gente, pero si no tengo ni hijo. Pero fue la palabra soltada, fue la declaración soltada, y ahora, al declarar esa palabra de Dios que venía cargada con la sustancia de vida, es la que provoca luego la acción. Porque la fe es la sustancia que nos hace creer que lo que no vemos lo vamos a ver, que lo que no está va a suceder. Eso es lo que hace la esencia de la fe. Lo que pasó en la primera historia que hemos leído de Marcos, Jesús habló la palabra y lo dejó como ejemplo a los discípulos y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Al otro día encuentra la higuera seca desde las raíces. Y ellos dijeron, pero ¿cómo? Puede ser que por la palabra que soltó Jesús se secó hasta las raíces el árbol. Ellos descubrieron y se asombraron por el efecto poderoso de la palabra del Señor. Viene Pedro asombrado como dándole la noticia, como si Jesús no hubiera sabido lo que iba a suceder. Viene y le da la noticia, Señor, la higuera que tú le echaste la palabra se maldijo, desde las raíces se secó totalmente. Estaba diciendo, ¿qué poder tiene tu palabra? Y Jesús le contesta algo maravilloso y lo comienza a enseñar. Ustedes pueden hacer lo mismo. Ustedes tienen que tener, aquí dice la palabra, fe en Dios. Porque de cierto te digo, y quiero detenerme un minuto antes de volver a este texto en el verso 23.
Porque de cierto te digo que cualquiera que le dijere a este monte, quítate y échate en el mar, no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hay tres cosas importantes en este texto a la cual yo quiero referirme rápidamente con ustedes. La primera cosa que dice el Señor, le dijo, de cierto te digo, reafirma el Señor esta verdad. ¿Qué cosa te voy a decir ciertamente? Cualquiera que le dijere a este monte, al decir la expresión el Señor, cualquiera que le hablare al monte, como yo le hablé al árbol, cualquiera. Y al decir cualquiera remarco y subrayo esta palabra, porque está diciendo el Señor, esto no es para los superfe, esto no son para los evangelistas, esto no son para los grandes pastores, conocedores de la palabra, no, cualquiera. Cualquiera. A mí me sorprendió el testimonio de esta mujer de esta noche. Tremendo. Esta está incluida en las cualquiera, que peleó y creyó. Cualquiera. No hay acepción de persona. No importa cuántos años, cuántos tiempos tengas de conocimiento de la cosa de Dios. Cualquiera. No importa si tú eres una persona que no cumple al 100% con los mandamientos de Dios o anda a los tumbos en la vida. Cualquiera puede tener la raíz de esta sustancia de fe que puede producir milagros. Pero dice algo más, cualquiera que le dijera al monte. Este cualquiera, que puede ser cualquiera de nosotros, tiene que tener una característica. No solo tiene que creer, tiene que hablar. Tiene que animarse a soltar la palabra como la soltó Jesús. Ahora, una vez que la persona diga, cualquiera que le dijere al monte, cualquiera que haya hablado por fe la palabra, pero dice algo más, y no dudare en su corazón, número 2. Porque a veces nosotros soltamos palabras que vienen de la mente, la soltamos porque la escuchamos, pero Dios sabe si en el filtro del corazón estamos creyendo o estamos dudando. La duda es la madre de toda incredulidad. Uno no puede dudar, porque cuando uno duda está matando la fe. Cuando uno duda le da camino libre al razonamiento. Y cuando el razonamiento viene, comienzas a mirar la lógica. Y cuando la lógica viene y tú le das lugar a ellos, te mata la fe. Esta mujer de Dios que dio testimonio no hubiera tenido esta belleza de hijo que tuvo si le hubiera dado lugar aún hasta los razonamientos de lo facultativo. Cualquiera se hubiera entregado a un aborto para salvar su propia vida. Pero la sustancia de la fe hace que cuando uno suelta una palabra y la está creyendo, habla. Y no solamente habla, no duda en su corazón. Le pone barreras, cierra las puertas a todo razonamiento de la lógica. Porque si el razonamiento toma lugar, la fe se va apagando. Dice, no solamente cualquiera que hablare y que dijere, porque el hablar es muy importante. ¿Hablar qué? No hablar, Señor, ayúdame, Señor, por favor, Señor, a ver si sucede. No. Si hablare en cuanto a la declaración que usted quiere que suceda. Jesús le dijo directamente al árbol, sécate. Dios le dijo directamente a Abraham, te tengo que cambiar el nombre porque yo ya estoy viendo la multitud de hijos que vas a tener y vas a ser padre de multitudes. Que hablaba Dios y que hablaba Jesús, hablaba lo que no se veía, pero que en el mundo de la fe ya se estaba viendo. Dice que no dudar en su corazón. Y tercero, dice el texto, acá está lo importante, aunque es medio trabalengua, pero para la gente más nueva,
que lo pueda entender. Sino que creyere, hablar, no dudar y creer. Si cree, ¿qué cosa? ¿Que cree en Dios? No. Solamente eso no, el diablo cree en Dios. Dice, los demonios creen en Dios y tiemblan. Acá no es cuestión yo creo en Dios. Dice, y si crees, si creyere, dice el verso 23 en la parte final, que será hecho, ¿qué cosa? Lo que tú dices. A veces nosotros nos escondemos en la cueva de la voluntad de Dios. Ay, yo oro, pero que la voluntad de Dios se echa hecha. Entonces yo oro, Padre, para que me sane, pero si no quieres que me sane, tu voluntad sea hecha. Así no se alcanza. Si tú hablas la palabra, si tú no dudas, y si tú crees que será hecho lo que tú estás diciendo, dice la palabra, verso 23 estamos leyendo, entonces lo que tú digas será hecho. Por tal motivo, dice el verso 24, que lo que pidieres orando, creed que lo vas a recibir. Entonces déjeme explicar algo acá, porque aquí está el meollo de la cuestión. Cuando se sorprende Pedro que la higuera se había secado, le dijo, vení Pedro, yo te voy a explicar cómo es esto. Acá no es cuestión porque yo, Jesús, hice esto. Cualquiera que se atreva a hablarle, ya no una higuera, a esta montaña o a este monte, y le diga que se traspase al mar, tiene que creer y tiene que hablar. Y una vez que creyó y habló y no dudó en su corazón, que haya pasado por el filtro de su corazón y está plenamente convencido que esto va a suceder, no dudare, sino que creyere, ya no en Dios, en el poder de Dios, en los ángeles, creer en los milagros, no, si crees que lo que dijiste va a ser hecho. Si estás creyendo que lo que dijiste va a ser hecho, entonces sucederá. Ahora, aquí hay una cuestión que un día lo recibí y no me sorprendí, pero me di cuenta. Yo decía, pero ¿cómo? Nadie puede por solo creer en Dios, como dice el texto 22, tener fe en Dios. Cualquiera que tiene fe en Dios va a hacer estas cosas. Estaba yo en Italia y estaba leyendo la Biblia en una reunión. Y cuando leo el texto en la Biblia italiana no dice tener fe en Dios. El Biblia en italiano dice tened la fe de Dios. O sea que para hacer estos tipos de milagros, donde la fe actúa y trae las cosas que no son a la realidad, la sustancia de esa fe, que lo que no es se produce y lo que no vemos lo vamos a ver, lo hace solo la fe de Dios. ¿Y cómo es la fe de Dios? La fe de Dios se encuadra en este versículo 23, porque Dios y Jesús en este caso igual, ambos creyeron, no dudaron y hablaron. ¿Y qué pasó? Lo que hablaron fue hecho. En los dos casos se cumple el verso 23. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. No había luz. Dios la llamó a la existencia por la esencia de la palabra envuelta en fe. Todo lo hizo por la palabra. Jesús se paró frente a la higuera y lo hizo por la palabra. Y cuando Él declara la palabra desde una plataforma de fe, pero una fe genuina que cree que será hecho lo que dice, dijo el Señor, el resultado es sencillo. Lo que tú dijiste, eso se producirá. Por tanto, todo lo que pidieres al Padre será hecho.
Entonces, ¿qué quiero decir con estas sencillas palabras, hermano? Que en un minuto vamos a orar. Yo quiero ayudarte a levantar un escalón más de fe. Que pudiéramos salir del razonamiento lógico de la fe. Que yo entiendo que si yo le pido a Dios, Dios es poderoso para hacer un milagro, pero si no lo hace, bueno, entenderé que Él no lo quiere hacer. Acá no entra esta palabra. O a veces voy a pedir que mis hermanos oren por mí, que me ministren. Y ni el que viene a buscar, ni el que le ministra, están en esta onda de fe. Porque acá el resultado poderoso para ejecutar estas grandes obras tiene que salir del corazón de cada uno, del cualquiera que se anime a creer y a soltar la palabra y que no dude en su corazón, sino que creyere que lo que Él dijo va a ser hecho. Eso sucederá. Yo hago una pregunta. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Dígame qué es. ¿La palabra de quién? ¿Usted la cree? Amén. Si viene un profeta y le dice a usted, el Señor me dice que usted va a ser bendecido, va a ser prosperado, que Dios lo va a levantar, y le dice a las chicas solteras, y ustedes se van a casar, van a gritar amén todos, ¿verdad o no? ¿Le cree o no? Si es un profeta de Dios. Ahora pregunto, ¿por qué cuesta tanto creer la palabra que yo hablo? Usted tal vez me crea lo que yo estoy hablando, porque estoy hablando la palabra de Dios. Pero cualquiera que hable, en ese cualquiera está usted incluido. ¿Por qué cuando usted habla no cree en lo que está diciendo? Nos cuesta mucho. Y yo soy el primero de ponerme en la lista, que a veces nos cuesta. Creo lo que la palabra de Dios que está en la boca de un siervo de Dios, de un profeta en la Biblia. Pero cuando yo hablo, pareciera que no fuera la palabra de Dios. Entonces parece una locura que de repente yo me paro frente a una situación y yo comienzo a declarar en contra de los diagnósticos, en contra de los argumentos, en contra de los razonamientos, y yo digo, no, esto no va a ser así. Como dijo mi hermana querida, no lo voy a perder. Este hijo me lo dio Dios. El primero fue a la gloria, le dio hijo a la gloria, pero este viene para mí. Y cuando uno está parado en fe, declarando la palabra, no dudando en su corazón, cree que lo que dijo va a suceder, eso sucederá. Ahora, para entrar en este nivel, hermanos, tenemos que subir en un paso más de fe. Pero pastor, yo mire, apenas tengo fe como para poder ver o creer algunas cosas, que Dios me va a ayudar, que Dios me puede sanar, que Dios me puede abrir caminos para esto, para lo otro. Pero para este nivel, ya no tenés que confiar ni en la oración del pastor, ni en la oración del hermano que te ministra, ni en torre de oración, ni en los hermanos que oran por vos. Tienes que pararte tú frente a tu realidad y tienes tú que soltar la palabra. Y esa palabra no se suelta como un deseo. Ay, Señor, si me diera. No. Usted está hablando la palabra porque le está creyendo a Dios. Y por causa de que usted le está creyendo a Dios, esa palabra viene envuelta en una sustancia que se llama fe. Y esa poderosa fe llama a las cosas que no son como si fueran. Ahora, ¿cómo nace esa fe? La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Si tú oyes las noticias, si tú miras los noticieros, escuchas a los políticos,
hasta un diagnóstico médico real, y usted ya tiene... Cuando estos últimos días estuve escuchando los informes de la pandemia, yo digo, acá habría que comprar más cementerios, la única respuesta, abrir más tumbas. ¿Cómo estamos creyendo? Hermano, la fe es una locura. Creer lo imposible es una locura. Pero cuando viene una sustancia, una base de sustancia, que es la palabra de Dios, ya no es más locura. Cuando yo leo en las Escrituras estas cosas, me despiertan a un nivel de confianza y de fe que el Dios que lo hizo lo puede volver a hacer. El Dios que me dice en su palabra, tú tienes que tener la fe del Padre que llamó a las cosas que no eran y las trajo a la existencia. Tienes que tener la fe de Jesús que le habló. Y aún el árbol le obedeció y se secó por la poderosa palabra que estaba en la boca de Jesús. Dios te dice la misma palabra que tiene la sustancia de fe que provoca que de lo que no es sea y lo que no exista, exista, es la misma palabra de Dios que está en tu boca. Si tú lo puedes creer. Por eso que el que le pida o declare será hecho, dice el verso 24. Por eso en esta noche yo quiero hacer un ejercicio de fe junto con ustedes. Porque aquí habla de cosas raras y casi imposibles. Por ejemplo, que le habló al árbol o que le diga al monte que se vaya. Nosotros somos confrontados a cosas imposibles. Por ejemplo, que una matriz de una mujer estéril, una mujer le pueda hablar a la matriz. Ya no pedirle a Dios, yo quiero tener un hijo, tú eres poderoso, lo puede hacer. Pero si usted creyendo a la palabra y cree a la sustancia de la fe y que Dios ha prometido en su palabra que en la casa y en la familia de Dios no va a haber mujer estéril, una promesa de Dios, usted se va a agarrar de la palabra y esa palabra la va a transformar en vida. Y usted va a accionar en fe a esa palabra. Y tal vez va a comenzar a elegir el nombre de los hijos. Y va a comenzar a moverse, a preparar un ambiente más en la casa. Y usted va a accionar porque usted ha declarado y usted ha creído y usted se está moviendo con la sustancia de la fe. Y así en todos los órdenes de la vida. Nunca me voy a olvidar del testimonio que escuché de aquella mujer que el marido era atorrante con mayúscula. Todas las noches salía de parranda. Boliches, bailables, mujeriego número 1. Ella era una santa mujer de Dios. ¿Vas a salir?, le decía al esposo. Sí, para que no quiero que salgas así nomás. Y le planchaba la camisita, le planchaba el pantalón. Quiero que luzcas bien, marido mío. Ella sabía que se iba de parranda. ¿Cuántas hermanas harían lo mismo? Le pegarían con la plancha en la cara. Así que lo atendía. ¿Y sabe qué decía ella? Le estoy planchando el pantalón y la camisa al futuro siervo de Dios, al predicador. Y se lo decía a él. Y él decía, está loca, dale, planchame que me tengo que ir. Un día no tardó que la palabra haga efecto. Él cayó a los pies de Cristo rendido y pasó a ser uno de los grandes predicadores de la palabra de Dios. ¿Qué hace la fe? Esa sustancia de fe llama a las cosas que no son como si fueran. Y hermana querida, tu marido es un atorrante y vos lo llamás predicador, siervo de Dios. Es que yo no miro y no hablo por lo que ven mis ojos naturales, hablo por lo que dice
la palabra de Dios. Yo creo que así va a suceder. Madres que tienen sus hijos en la droga, no lo miren como drogadicto, mírenlo como futuro siervo de Dios. Háblenle a esos hijos que mañana serán los siervos del Señor. Háblele a su economía, háblele a su hogar destruido, a esa mujer u hombre rebelde. Háblele, pero con ese fundamento de la palabra que hemos hablado, y comience a llamar las cosas que no están como si estuvieran. Y eso hará cambiar tu actitud de fe, hará cambiar tu actitud mirando a la realidad, y le estarás preparando el camino al Señor para que el Señor obre. Porque dice el final del verso 23: si creyeres en todo tu corazón sin dudar, y creyere que todo lo que dijiste va a ser hecho, así sucederá. Es el modo y el ejemplo de Dios. Cuando la persona no entra en este nivel de confianza, busca los otros caminos alternativos. Y no será por esto, será por lo otro, será por aquí, será por allá. No, tenemos que confrontarnos la realidad que algo está pasando en nosotros, que no hemos subido ese nivel de fe y de confianza, de creer, no en lo que pueda hacer Dios, en lo que pueda hacer de lo que yo he dicho. Hoy la palabra tuya cobra una dimensión de poder y de autoridad. ¿Cuántos están creyendo que si la usan van a ver la gloria de Dios? Yo quiero hacer una invitación, hermano. Póngase de pie, por favor. Estamos hablando de fe. Estamos hablando de una sustancia loca. Sigamos en esta locura. Quiero llamar a toda persona, escúcheme lo que le digo, que tiene sobre usted una declaración contraria a lo que usted está deseando. Por ejemplo, su esposa o su esposo le pidió el divorcio y no hay remedio. Usted es un candidato. Lo revisaron, su enfermedad, salieron todos los diagnósticos y usted no tiene esperanza. Pero usted está creyéndole a Dios. Mi hermana Susana del kiosco me contó un testimonio ayer que me hizo reír. Ella tenía cáncer, se había caído todo el cabello, y cada vez que el médico venía y le daba un diagnóstico, le decía: doctor, mentira al diablo. Mentira del diablo. Yo estoy esperando la sanidad. Comienza a recuperarse. Un día le hacen un estudio, le sale una manchita, y viene el doctor y le dice: Susana, quiero saber cómo vamos a tratar esta mentira del diablo, dice. Y bien que la trató en fe, porque está sana totalmente. ¿Cuánto estás creyendo? Le quiero hablar a las mamás que tienen sus hijos perdidos. Quiero hablar a los matrimonios que están destruidos. Quiero hablarle a aquellos que han perdido la confianza y están viviendo una vida muy complicada. Pero no que digan: ay, voy a arrimarme a Dios a ver si Dios me bendice. No, que han agarrado la palabra esta noche y que digan: me voy a atrever a creer, me voy a atrever a confiar en Dios, a ver si la palabra de Dios en mí tiene poder. ¿Y qué va a hacer, pastor? ¿Qué tengo que hacer? Le vas a hablar ahora al problema, le vas a hablar a la circunstancia. Y si no dudas en tu corazón, y si sigues creyendo a lo que dijiste, dice la palabra que va a ser hecho. Solo a estas personas que, viviendo estas circunstancias, se animan a tomar el desafío de fe, solo a ellos quiero invitarlos que vengan aquí adelante. No voy a llamar a cualquiera para orarle, poner las manos. No.
aquellos que han creído a la palabra que he hablado y diga: esto es para mí. Mientras cantamos, vamos chicos. Recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, mi Señor, dice el coro. Amén. Yo sé que estás aquí. Usted está también aquí en la presencia de Dios. Siento tu caminar. Gracias por creer, mi hermano. Gracias por creer. Te mueves entre el pueblo. Gracias por creer. Lo imposible se hace posible. Trayendo sanidad. Vamos a llamar a las cosas que no son como si fueran. Nos vamos a reír de lo que el diablo nos está levantando. Nos vamos a reír de su engaño, de su mentira. Siento tu caminar. Porque yo voy a creer que lo que hable esta noche va a ser hecho. Te mueves entre el pueblo. Comience a divisar dónde está el árbol para ordenar que se seque en esta noche. Comience a pensar qué quiere llamar a la realidad. Con mi fe, La fe te perdida. alcanzaré. Hay algo grande que Dios va a hacer. Con mi fe, Hay algo glorioso que Dios va a hacer. mi milagro, Mi milagro. recibiré. Sí, Señor. Dice que transformado yo seré. No solo quiero hablarle a los que están aquí adelante, a toda la congregación que está atrás, arriba en la tribuna, hablarle a los que nos escuchan por radio, por internet, por la televisión. Quiero decirle que para usted también es esta palabra. No importa el lugar donde ha caído, el pozo de la desesperación que se encuentra, tú no estás rendido. Tú no estás rendido. Yo sé que estás Algunos han aquí. caído en un estado deprimente por el problema del COVID y ya piensan que no tienen retorno. Hemos escuchado grandes testimonios. La última palabra la tiene Dios. Háblele. Háblele a la circunstancia y al problema. Si usted tiene ya identificada la situación, vamos a orar juntos en esta noche, en el nombre del Señor. Termina el coro y cantamos, oramos, pero me va a escuchar cómo vamos a orar. Usted va a repetir la oración que yo voy a hacer. Y luego que yo termine de orar con usted, repitiendo, donde vamos a decretar espiritualmente la palabra, usted se quedará solo hablándole al problema. Usted sabrá cuál es su monte que tiene que moverse, cuál es el árbol que tiene que secarse, a qué cosa estará llamando a que venga a la realidad. Será su hija, su mujer, su marido, el problema económico, la circunstancia, la droga del hijo. Quiero que ahora todos levanten las manos y repitan conmigo en voz alta esta oración. Por favor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, he oído tu palabra. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. En esta noche me siento estimulado a creer, a tener esa sustancia de fe que yo no tenía. Pero al oír tu palabra me despierta fe para creer que lo imposible será posible, que aquello que no es puede llegar a ser. Por eso que en el nombre de Jesús hoy creo, hoy voy a hablar,
No voy a dudar y voy a creer que lo que hable será hecho. Y digo amén. Y ahora sí, en el nombre de Jesús, usted háblele al problema. Háblele al problema, sea su hijo, su mujer. Háblele, llámelo a la realidad. Que te devuelvan lo que perdiste. Que el enemigo corte ahora su relación contigo. Háblale a tu esposo, háblale a tu hijo, háblale en el nombre de Jesús. Mientras cantamos, chicos, que el hermano tenga la libertad de hablar y de gritar y de creer con todo el corazón que esto sucederá. Háblele a la enfermedad, háblele a ese hijo que no viene, háblele a esa destrucción de matrimonio, háblele a esa trampa del diablo que ha caído. Háblele ahora en el nombre de Jesús. Esto es sustancia. Esto es sustancia de fe. Oh, Ramaqueya, Rimacaya, Ramana, Ia, Semacaya. Padre, mira mis hermanos, mira mis hermanas, míralo Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pastores, vengan pastores, ayúdennos. Bendigan a los hermanos, rápido, corran, abracen a los hermanos, abrácenlos, bendíganlo. Oh, Ramana, Rabacaya, pasen los siervos de Dios y las siervas de Dios también. Pasen, en nombre de Jesús. Bendigan a los hermanos. Bendigan a los hermanos. Oh, Ramana, Ahora. Dios, únete a mi hermano y a mi hermana y dígale: estoy contigo. Tengo fe como tú tienes. Levántate y ve la gloria de Dios en esta noche. Yo me uno contigo para creer. Gloria. Sí, mi hermano. Como dice la Escritura, no dudes. Cree solamente. No dudes. Y Rabacaya. Gigi, a Cristian, póngale las manos a Cristian. Por favor, oren por él, el problema de su hijita. Y Ramamacaya, Yashera Bacaya. Sí, ahora, Padre, ahora creo. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. Tú estás cayendo aquí con tu gloria. Bendito sea Dios. Sí, Padre. Me uno a mi hermano. Me uno a mi hermana. Me uno a su clamor. Su gloria sobre mí. Bendito sea tu nombre. Espíritu de Dios, sella, Espíritu Santo de Dios, sella esa fe poderosa. Se aviva esa fe poderosa. Gloria a tu nombre, Señor. Que de ahora en más no vea las circunstancias momentáneas. Yo vea lo que he hablado. Como cuando vio a Abraham las estrellas del cielo y la arena del mar. Y dijo: así será tu descendencia. Él no veía más estrellas, veía hijos, veía nietos, veía la descendencia que Dios le había hablado. Sigue creyendo.
En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios.